Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este video lo que voy a estar mostrándoles es una parte que me vinieron pidiendo hace mucho, que es una parte complicada de llevar a cabo para no sé, para la persona que lo hace en la casa y bueno, es complicado porque se necesitan herramientas complicadas de conseguir y porque los componentes que se usan se pueden hacer cada vez más complejos en función de la frecuencia en la que vamos a trabajar. Bueno, sin perder más tiempo, ¿de qué se trata este video? Bueno, ya están viendo una computadora con un programa de simulación de radiofrecuencia, están viendo un analizador de redes vectoriales, el que ya mostré en otras oportunidades. Acá hay una antena, es esta antena que tengo acá, es una antena que hice el PCB, ¿no? Hace unos días me llegó. Es una antenita que, bueno, si podemos verla acá, bueno, dice antena, ¿no? Es una antena que tiene acá la conexión para un SMA, un puerto SMA de un conector de RF. Acá tenemos C1, a ver si se ve un poco mejor, C1, L1 y C2, o sea un filtro pi. Y después acá tenemos toda una línea de transmisión que va hasta la punta. Acá yo le agregué unas rayitas de corte, 2.4 GHz, 915 MB, 868 MB y 433 MHz. ¿Por qué hice eso? Bueno, porque las antenas, en función de la longitud que tiene la antena, ¿no?, es la frecuencia de operación en la que trabaja. No es exactamente así, no es que justo en este punto tengo 433 y lo vamos a ver ahora, lo vamos a comprobar. No es así, porque acá entra en juego también el match que tenemos en esta parte, entra en juego también el efecto de final de la placa, el ender de la antena. Bueno, hay un montón de cosas que entran en juego y por eso es muy necesario tener el instrumental. ¿Para qué hice esto? Bueno, hice esto porque lo que estoy haciendo en realidad es esta plaquetita que tengo acá, que es un nodo. Un nodo es un punto de conexión, LoRa en este caso, la comunicación LoRa. Este video está auspiciado por AllPCB, una empresa de manufactura de circuitos impresos. Prototipos rápidos de PCBs con envíos a todo el mundo. Ensamblaje de componentes en PCB. Circuitos impresos con sustratos avanzados. PCBs de buena calidad a bajo costo. Tenemos el Arduino, que es un Almeda 328, y este módulo de iTinker, que es el RA01, que va de 410 a 525 MHz, es LoRa, es FSK y es OOK. FSK es salto de frecuencia, frequency shift key, y OOK es on-off key, o sea que prendo y apago la portadora. Es como si alimentara y prender y apagara con un interruptor el transmisor, es eso. Y después la modulación LoRa, que está basada en chirps, que bueno, lo que hace es ir variando la frecuencia, de manera que si varía para un lado o para el otro es un 1 y un 0, bueno, no importa. Eso queda para un video sobre LoRa, porque es mucho lo que hay que hablar de eso. Pero, ¿qué es lo que hice acá? Primero le quiero comentar que esta placa que mandé a hacer, que la hice con AllPCB, es una plaquetita que yo lo que estoy tratando de hacer en muchos de mis proyectos es basarme en plaquetas que ya funcionan para desmontar los componentes y montarlos acá. Ya sé, es una solución muy sudamericana, si queremos verlo así. Pero la verdad es que acá en Argentina cuesta mucho conseguir los componentes que van acá. La verdad que son muy caros de conseguir si los compramos sueltos y algunos no se consiguen. Por ejemplo, si queremos un cristal del tipo SMD, un resonador como es este caso, que viene con los capacitores incluidos, no lo conseguimos porque es muy difícil de encontrar. Conseguimos el típico cristal HG49, a lo sumo el de 49 perfil bajo y demás, pero son grandes. Yo quiero poner el que va. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? ¿Cuál fue mi solución? Mi solución es esta. Compro esta plaquetita. Esto es un Arduino Pro Mini de 3,3 volt porque necesito 3,3 volt en el módulo de LoRa. Esta es la placa, esto cuesta unos 300, 400 pesos en Argentina. Y acá en la plaqueta esta, del Arduino Pro Mini, tenemos el Atmega 328, tenemos el pulsador para resetearlo, los capacitores de la fuente, el integrado de la fuente, el cristal, los LED, tenemos todo para hacerlo andar. Entonces, mi idea de diseño, o sea, esto es un tip de diseño que les voy a dar, es que si ustedes van a hacer algo que tiene un Arduino, por ejemplo, fíjense en la plaqueta, Arduino Pro Mini, el Nano, el que sea, fíjense en la plaqueta los componentes que tiene y pueden hacer su circuito basándose en eso. ¿Qué es lo que hice yo? Yo agarré en esta placa y dije, bueno, ¿qué necesito?
necesito el ATmega, necesito los capacitores, necesito el pulsador, el cristal. Lo único que no usé acá fue el regulador, que este tiene un regulador LDO de menos corriente. Yo le puse un AMS o AMC 1117, que es más conocido, que este sí se consigue en Argentina y soporta más corriente. Y después nada más. Si vemos, lo que hice fue desoldarlo, ¿no? Desoldé todos los componentes de esta plaquetita y los soldé en la otra. Y me quedó así. Como se puede ver acá, voy a dejar la otra ahí. Como se puede ver acá, tengo todos los componentes que tenía el Arduino, excepto el regulador que tengo acá. Todo lo demás es lo que venía en el Arduino. No hice más que eso. Ya sé, algunos me están diciendo, pero esto es una cosa poco profesional. Sí, pero acá en Argentina comprar los componentes sueltos es más caro que comprar las plaquetitas. Y la verdad es que ya viene todo montado y saco los componentes y los pongo. No tiene mucha más ciencia. Pero me fui por las ramas como siempre. Así que les voy a explicar un poquito esto. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá en este circuito? ¿No? En el circuito que tenemos acá. Bueno, lo que tenemos acá es un circuito de RF, que puede ser esto, puede ser cualquiera. Y acá en la plaqueta yo le agregué lo que viene a ser un filtro pi, una bobina y dos capacitores a masa y el conector SMA. Esto es para yo poner una antena. ¿Qué antena? Cualquier antena. Por ejemplo, puedo agarrar esta antena, esta Nagoya que tengo acá, se la puedo poner y no hay ningún problema. O puedo poner esta otra antenita que es genérica acá y tampoco hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa? Yo lo que tengo que hacer es garantizar, en cualquier circuito de RF, que garantizar que tenemos 50 ohms en la entrada del transceiver o en la salida del transceiver. ¿Por qué? Porque el transceiver está todo calculado para ver, o sea, si yo miro para allá, el transceiver espera medir 50 ohms en su impedancia característica porque es el teorema de la máxima transferencia y aparte es también lo que nos hace posible tener el SWR más chico. Un SWR, una relación de onda estacionaria, ROE acá en Argentina, un SWR muy alto hace que la señal que envío rebote como un espejo y vuelva al generador. Si vuelve mucha potencia al generador se quema. Entonces el ROE mientras más bajo es, más garantizamos que la energía va hacia la antena y vuelve muy poco. Eso es lo que tenemos que garantizar. Entonces tenemos que garantizar primero 50 ohms y segundo un ROE muy bajo. Y tercero, la frecuencia de operación. Si esto trabaja en 433 MHz, poner una antena de 2.4 GB no me sirve para nada. Entonces yo tengo que tener una antena que esté oscilando, que esté resonando en 433 MHz, que tenga 50 ohms y que tenga un ROE muy bajo, lo menos posible. ¿Cómo hago eso? Bueno, lo primero que vamos a hacer, lo primero que deberíamos hacer es, antes de montar este circuito integrado, poner una antena patrón. Por ejemplo, esta antena patrón, supongamos que es patrón, no es patrón, pero supongamos que sí es patrón de 50 ohms, yo la pongo acá, ¿y qué es lo que hago? Bueno, yo tengo que asegurarme que este integrado, este frontend, ve 50 ohms, ve una antena de 433, ve un ROE muy bajo. ¿Cómo hago eso? Bueno, antes de soldar este integrado, es decir, con el conector SMA soldado y el puente puesto acá en la bobina, en este pin que tengo acá, en el primer pin, como se puede ver, ¿dónde está? Acá, en el primer pin que tenemos acá, que es el que conecta la antena, en este pin yo voy a conectar un cable coaxial y lo voy a conectar al VNA. Y el VNA me va a hacer todo un análisis en la frecuencia que yo le diga. Por ejemplo, de 300 a 500 MHz, el tipo me va a mostrar todo el análisis que hace, me va a decir qué SWR tiene, me va a decir cuánta impedancia tiene en cada punto, me va a decir en qué frecuencia está oscilando. Ese es el primer paso, si tuviésemos una antena que sabemos que funciona. Como yo no la tengo, y yo calculo que la gente de iTinker hizo bien el match acá adentro, yo esta parte la puedo dejar puenteada, por así decir, en este caso. Esto se analiza según cada circuito, no es para todos igual. Cada circuito, cada plaqueta, cada frontend y cada tipo de PCB, porque esto es una línea de transmisión, cada tipo de PCB se hace especial para cada uno. No es que yo hago esto así, ahora agarro una placa que no tiene nada que ver con esta y ya está. No, mentira. Eso hay que hacerlo para cada uno. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar y voy a tomar en cuenta que eso está bien y lo que voy a hacer es machear mi antena. A mi antena también le agregué acá lo que viene a ser un filtro pi, por las dudas. O sea, ahí se hace foco la cámara. Un filtro pi, le agregué acá por las dudas. Este filtro pi me sirve para hacer lo mismo. Y en esta antena tenemos dos maneras de hacer esto.
Primero tenemos el filtro pi que nos va a machear en impedancia y en relación de onda estacionaria. Eso es lo que va a machear el pi. Después tenemos la longitud de la antena que nos va a machear la frecuencia. Y después tenemos una configuración en conjunto que nos va a machear tanto la frecuencia como la estacionaria como la impedancia. Entonces lo primero que vamos a hacer es dejar esta antena lo más cercana a 433 MHz. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, esto al ser una línea, yo hice esta antena porque es la más fácil de todas, pero al ser una línea de transmisión, yo si la voy cortando, le voy sacando cobre, me voy modificando la longitud de onda, lo cual modifico la frecuencia. Una antena más larga es una antena que opera a frecuencias más bajas, una antena más corta es una antena que opera a frecuencias más altas. Es inversamente proporcional el tamaño de la frecuencia. Entonces, lo que yo voy a hacer es ponerla en el VNA y voy a ir viendo la frecuencia que tiene y la voy a ir cortando. En este caso, como podemos ver acá, yo tengo la antena conectada al VNA. Obviamente, si esto lo tocan, meten la mano y qué sé yo, la medición se va para cualquier lado y otras precauciones más. Acá, como se puede ver, yo le estuve comiendo con el cúter la pista, porque estuve sintonizando lo que es la frecuencia. ¿Cómo lo hice? Bueno, agarré el cúter y le empecé a sacar pedacitos. No lo haces de una. O sea, en la primera no se saca todo esto. Le vas sacando 1 milímetro, 2, 3. Cuando vos vas viendo la escala en que se va moviendo esto, es ahí cuando vas diciendo, no, pará, 1 milímetro es muy poco, le saco 1 centímetro y ahí se va moviendo un poco más cerca. Lo que pasa es que si nos pasamos, no hay forma de volver para atrás. Entonces, bueno, por eso hay que hacerlo despacio. Como pueden ver, la antena la tengo acá, cerca de la mesa. La mesa es de madera, pero tengo acá otras plaquetas, tengo otras antenas, tengo el pizarrón acá atrás que tiene un pedazo de aluminio. No es el entorno de ensayo de una antena. Esto se ensaya en una cámara anecoica, se ensaya en un laboratorio de RF donde tenemos toda la base y la mesa que está aislada, que no es ferromagnética y demás. El primer paso. Después, si yo esto lo pongo así, me varía todos los parámetros de la antena. Si lo pongo así, me varía todos los parámetros. Y se puede ver acá que se modifica el diagrama de Smith. Si yo meto la mano acá y lo toco, se va a modificar también. Si yo esto lo desenchufo del USB y lo uso solo, se va a modificar también. Entonces, estarán diciendo ya, esto es un despelote, qué sé yo. Bueno, sí, es un temita, por eso hay que tener mucha práctica por ahí con esto. Pero bueno, antes de hacer cualquier medición, se prepara el entorno. ¿Cómo se prepara el entorno? Bueno, se saca todo lo que pueda generar influencias en la medición. Si esto se va a usar conectado, se deja conectado y se hace una calibración. La calibración que se hace acá se hace entre la frecuencia que yo voy a trabajar. No se hace una calibración full escala porque no tiene sentido. Yo acá lo tengo entre 300 y 600 MHz, el start y el stop, ¿no? Los estímulos de este dispositivo. Entonces yo entre 300 y 600 lo voy a calibrar. ¿Cómo se calibra? Bueno, estos equipos traen acá un kit que tiene un terminal, que es un terminal del tipo abierto, uno cerrado y una carga de 50 ohms. Con eso nosotros hacemos que el diagrama de Smith se mueva en los puntos que yo tengo que medir. Por ejemplo, si yo saco la antena que tenía acá, la sacamos, bueno, me dice que es un circuito abierto. Se paró de este lado, no sé si se llega a ver, se paró acá en la puntita de la derecha. Si yo le hago un cortocircuito acá en la punta, esta punta va a ir a parar acá. Y si yo le pongo 50 ohms, tiene que ir al medio. Vamos a corroborarlo para que me crean, porque esto es importante. Ninguna medición que hagamos sobre una antena, si nosotros no hacemos la calibración, no vale de nada. Entonces, vamos a hacer un cortocircuito con la punta especial, que es de corte. En realidad está unido adentro. Y efectivamente se fue al corto que tenemos acá. Ahora lo voy a sacar y le voy a poner una carga fantasma de 50 ohms. 50 ohms resistivos para que sea lo menos molesto posible. Ahí se fue al medio. Perfecto. Y acá nos marca 50 ohms. Bueno, está en 256 picohenry porque está por encima, muy poquito por encima del diagrama de Smith por el horizonte. Así que está bien. Pero bueno, es una calibración. Son picohenry, o sea, es poco. Esto siempre lo calibran. Yo ya lo calibré para tenerlo bien andando esto, sin ningún problema. Entonces, yo ahora le pongo esta antena acá, ¿no? Tengo que poner el adaptador porque si no, no tengo manera. Ahí tenemos la antena. Bueno, ahí me dibujó una figura. Esta figura, si yo me muevo con la ruedita que tengo acá, siempre que ustedes meten la mano, bueno, lamentablemente es así porque está enchufado. Si yo lo desenchufo, esto no pasa. Pero si yo me muevo para la derecha,
o para la izquierda, acá arriba se va modificando la frecuencia, por ejemplo, y yo lo que tengo que estar más cerca posible es del punto del medio. En el medio, que es lo que yo medí con la carga resistiva de 50 ohm, tengo 50 ohm, tengo el SWR en 1 a 1, tengo todos los parámetros ideales. Yo necesito que esté mi marcador, o sea, esta marca que dice 1, esté lo más cerca del centro posible en 433 MHz, que es lo que a mí me interesa. Si yo me voy a 433, perdón, para el otro lado, claramente me alejo. Por ejemplo acá, me estoy alejando, saco la mano para que el dispositivo mida mejor. ¿Por qué? Tenemos, por ejemplo, 103 ohm, como se puede ver ahí arriba, y bueno, tenemos 100 ohm, tendríamos que tener 50 ohms. Yo acá tendría que agregar otro gráfico, que es el de SWR. Por ejemplo, vamos a agregar una traza nueva. Esta traza nueva, el formato va a ser SWR y va a ser para los parámetros de dispersión. Perdón, ¿dónde estoy? Acá, en la traza, ¿dónde está? El channel, acá abajo. Para los parámetros 1.1 de dispersión. Y este es el SWR, la relación de onda estacionaria. Entonces acá podemos ver que en 433 MHz tengo 2.4 SWR. Es un valor que podría mejorarse, no nos va a quemar el equipo. Primero, este equipo no nos lo va a quemar porque es muy baja la potencia, son 18 dBm, no pasa nada. Pero si trabajamos con un handy que son 5 watts, por ejemplo, hay muchas antenas que vienen en 2, en 2,5 y bueno, está bien, no es una locura. Lo que no podemos es tener un SWR de 4, una cosa así. Bueno, obviamente el menor SWR lo tiene acá abajo, en una frecuencia más baja, lo cual nos está indicando que si yo me voy más para abajo, tengo un SWR de 2, por ejemplo, si yo me voy a este punto, saco la mano y bueno, el SWR es de 1,68 y tengo 42 ohm. Si yo me voy un poquito más para la derecha, más o menos por acá, donde tenemos otro pico, acá tenemos SWR de 1,32, 1,33, 56 ohm y 400 MHz. O sea que esta antena está joya así como está para trabajar en 400 MHz, que igual me sirve, porque este módulo opera desde, como decíamos acá, desde 410 hasta 525, o sea, en 410 más o menos podríamos trabajar también, no habría problema. Ahora, si yo quisiera poner en esta parte de acá, que es donde tengo el pi, yo quisiera poner un valor de un capacitor y una bobina, ahí es donde yo tengo que agarrar y tengo que ir a la computadora y simular. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, muy sencillo. Acá en la computadora, nosotros lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer, nos vamos a conectar a este programita que tenemos acá, cuando tenga ganas. Una vez que nos conectamos, vamos a buscar acá, tenemos el COM7, Connect, y automáticamente lanza acá un sweep, o sea, hace una corrida. Esa corrida la vamos a ver ahora en la computadora, cuando se digne. Bueno, tuve que frenar la captura de pantalla de la PC porque no parece que no puede grabarme la pantalla mientras recoge datos porque debe consumir mucho. Pero bueno, acá tenemos. Esto es lo que está viendo el VNA, es una captura que hizo en este momento. Yo voy a presionar acá con el mouse y acá tenemos, por ejemplo, los valores. En 408 MHz tenemos 60 ohms, 61 y 1.3 de relación de onda estacionaria. Bueno, este valor es el que tenemos ahora en la antena. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a guardar esto, vamos a ir a Files, vamos a ir a buscar el archivo. Yo tengo una carpeta en el escritorio que le puse acá nueva carpeta, corte, le voy a poner, porque este era el primer corte que hice, vamos a ponerle corte final, lo guardamos, ponemos exportar archivo S1P, este archivo es el de los parámetros de dispersión que tenemos que enviar, que guardar. Una vez que lo tenemos guardado, ya podemos apagar este programa. Bueno, venimos acá a este programa que es el Cooks. Este programa es un simulador open source, al que le interesa bájeselo porque es gratis. Tienen un millón de cosas para hacer acá. Por ejemplo, acá ven todos los componentes básicos que tienen. Es muy parecido al LT Spice, pero es open source y para mí tiene muchas más cosas. O sea, el LT Spice lo que tiene es que tiene toda la librería de Analog Device y de Linear Technology, pero acá tenemos también un montón de cosas. Así que, si vamos a Source, yo lo que agrego, bueno,
es una fuente, que esto que tenemos acá. Esto que representamos acá como P1, que es un generador más una impedancia, es nuestro módulo LoRa. Es el modulito de LoRa que teníamos recién, el Transceiver. Es ideal, suponemos que tiene 50 ohm, porque suponemos que el que lo diseñó bien. ¿Qué tenemos acá? Bueno, esto que tenemos acá son líneas de transmisión, que es el PCB. Esto representa el circuito impreso. El circuito impreso que tenemos acá, también lo podemos buscar, donde tenemos Transmission Line. Acá en Transmission Line tenemos todo lo que son los sustratos, las líneas de transmisión que tenemos que ir poniendo. Puede que esté en inglés o en castellano. Esta es una línea coplanar. Esto es así porque tenemos la línea de PCB en el centro y a los costados tenemos plano de tierra. También en la parte de arriba y de abajo, ¿no? En las trazas. Después venimos acá, tenemos el nodo donde unimos. Acá le faltaría otro capacitor. Yo primero lo pruebo con un solo capacitor, hago un LC, no hago un pi, y después pruebo de hacer un pi, si no se ajusta de esta manera. Tenemos otra parte de PCB, tenemos el sustrato, y acá tenemos la parte de archivo. La parte de archivo, tenemos que ir a File, ¿no? Esta es la parte de archivo, es un puerto. Y en esta parte de archivo, como se puede ver acá, vamos a buscar el archivo de corte. Vamos a venir acá, vamos a examinar, vamos a ir acá, vamos a buscar el último que hicimos, que es el final. Lo ponemos ahí, le damos a aplicar, aceptar. Y ahí cambió a final. Después tenemos, bueno, el sustrato que tenemos que decirle, acá dice sustrato cuál es. Bueno, acá tenemos el sustrato. Eso también está en la parte de líneas de transmisión. Si no me equivoco, sí, acá está el sustrato. Cuando nosotros le damos, bueno, lo puse al cohete, voy a sacarlo, le damos doble clic y acá podemos modificar todos los parámetros, si yo estoy logrando un poquito, del circuito impreso. Esto hay que saber un poquito de lo que se está usando, ¿no? La placa que se está usando, el tamaño, el espesor del cobre, el tamaño de la malla, el espesor de la placa, la permeabilidad, etcétera. Las pérdidas tangenciales, bueno, no importa. Ponemos todo ahí. Una vez que tenemos esto, lo que necesitamos es simular. Ahí es donde vamos a la parte de simulaciones. Una simulación, por ejemplo, de parámetros de dispersión. Esta que tenemos acá. Simulación de parámetros de dispersión porque estamos haciendo un diagrama de Smith. Es esta. ¿De dónde a dónde? Bueno, yo le pongo de 400 a 500 MHz. Pero en realidad podría ser lo que teníamos en el VNA, que era de 300 a 600 MHz. Le damos a aceptar. Bueno, esto es lo que tenemos los parámetros de dispersión donde vamos a hacer el ensayo. Si yo acá pongo una bobina, como tengo acá fija, de un nanohenry y un capacitor fijo de, no sé, un picofaradio, no necesito poner parámetros de barrido. ¿Por qué pongo parámetros de barrido? Bueno, porque esto que está acá, este capacitor, es igual a esta variable, C-sweep. Y C-sweep va entre 100 femtofaradios, o sea 0,1 picofaradios, hasta 22 picofaradios. Ese es el barrido que hace. Después acá lo que tenemos son ecuaciones muy simples, que esto es para mostrar los decibeles de los parámetros de dispersión 1,1, para ver la reacción estacionaria, para ver el VSWR, para ver la impedancia. Bueno, si yo tengo esto, obviamente lo voy a guardar. Ahí está, me desapareció el casetito. Le doy acá esta ruedita que es para hacer lo que viene a ser la simulación. Bueno, yo esto ya lo tenía creado, pero lo podemos sacar. Yo los elimino para que ustedes los vean. Ah, tenía varios puestos, bueno, mejor que lo borre. Si yo vengo acá, agarro un cartesiano, por ejemplo, y le digo, bueno, graficame la impedancia. Doble clic, aceptar. Si ustedes vienen a la gráfica, acá, como se puede ver ahí, así se ve bien, tenemos con M1, vamos a hacer las marcas. Cada una de estas líneas que ven son los valores de capacidad distintos. Yo tengo más o menos por acá, donde tengo ahora el mouse, tengo 430 MHz. Yo para acá tengo Z 3,2 ohm de impedancia y casi 2 picofaradios de capacitor. Si yo me paro acá, tengo 9,9 Z, 1 picofaradio. Perdón, a la menos 11 son 10 picofaradios. Antes eran 20, son 10. Ahora son picofaradios. Tengo 31 ohm, 4,5 picofaradios. 50 ohm, 2,7 picofaradios. O sea, con 2,7 picofaradios yo podría tener 50 ohms en 4,3
en 430 MHz, lo cual está bueno. Yo puedo agarrar, puedo borrar el resto, no me interesa, y ya puedo ver en esta gráfica que puedo tener 50 ohms con 2,7 picofaradios y con la bobina que yo puse acá, 100 picohenry, o sea, estamos hablando de 0,1 nanohenry, es una bobina muy chiquita, casi les diría que es hacer un puente con un cable, o sea que ahora viene la joda de todo esto. Lo que yo voy a hacer con esto, lo que yo debería hacer con esto es, bueno, sacar esta antena principalmente, ¿no? Sacamos esta antena y después lo que voy a hacer es, donde tengo acá para la bobina, es poner una bobina de 100 picohenry, cosa que no tengo y no voy a tener nunca porque es muy chica. ¿Puedo comprarla? Sí, existen, pero hay que comprarlas en algún lugar que venda cosas de electrónica tipo DigiKey, Mouser, algún lugar de esos, en encapsulado muy chiquito, porque otro tema, yo acá no puedo poner una bobina con un alambre enrollado así. Primero porque tiene muchísima inductancia, y segundo porque tengo muchas pérdidas, estoy trabajando en 400, estoy trabajando en UHF, y en UHF tenemos muchas pérdidas si hacemos eso. Si yo trabajo en HF, qué sé yo, banda de 11 metros, en banda de 80 metros, de 40, de 20, está todo bien, o sea, bobinas grandes, cosas que se pueden jugar mucho con las dimensiones y demás, y no hay problema, pero en esto, que estamos trabajando en 400 MHz, necesitamos tener una determinada dispersión en los componentes. Entonces, por ejemplo, yo podría poner esta bobinita que tengo acá, que es una espira, como se puede ver ahí, poner una espira, pero no me sirve de nada porque esto tiene más de 100 picohenry. El capacitor, yo tengo que meter un capacitor acá, que me decía que era de 2,7 picofaradios. Yo acá tengo uno de 2,2. ¿Hay de 2,7? Sí, hay de 2,7, pero no tengo en SMD. Si yo pongo este capacitor, no voy a lograr que la antena se ponga donde tiene que estar. ¿Saben qué vamos a hacer? Lo vamos a soldar este capacitor que es de 2,2. Lo vamos a poner acá y vamos a decir, bueno, a ver cómo mide ahora, como para tener una idea, pero no va a funcionar exactamente como necesitamos porque necesitamos que el capacitor sea SMD, que sea chiquito, que acompañe a toda la línea de transmisión. Y bueno, ese es un problema. Así que vamos a soldar eso. Bueno, acá lo que hice fue soldar el capacitor. Como se puede ver ahí, la bobina queda con un puente, porque no tengo manera de hacer 100 picohenry. Lo volvemos a poner. Y yo no espero que esto funcione bien, porque hay muchas pérdidas. Pero bueno, vamos a sacarnos las ganas y hacerlo. Vamos a ver qué pasa. Yo lo voy a llevar a 430 MHz, porque esto me decía 430. Vamos a ver si se acerca a los 50 ohms en el VNA. Antes estábamos en 405, una cosa así. Soltamos para que no nos joda la mano. Y ya les digo que no, nos pasamos. Bueno, en realidad tenía que ser 2,7 pico. Yo puse 2,2 y no sé si son 2,2. Es un capacitor ahí que decía 2,2. Capaz que tiene 1,5, capaz que tiene 3, no lo sé. Porque ustedes ya saben la dispersión de estos componentes. Pero si me acerco, bueno, no varió mucho. Vamos a verlo en la computadora para ver qué es lo que mide el programa de computadora. Bueno, acá estamos en el programa otra vez. Tuve que volver a frenar. Acá estamos y podemos ver los valores que tenemos acá. 408 mega, 405, bueno, está más o menos igual, no cambió mucho. Si miramos lo que es 430, a ver, en dónde estamos acá, 429. Bueno, 429 nos dice que tiene casi 40 ohms y 2,8 de SWR, lo cual estamos mucho más cerca, no es ideal. Para que sea ideal deberíamos tener esta parte de abajo de la curva corrida para la derecha, cercana a la banda que nosotros queremos, pero bueno, para eso hay que hacer un match que realmente funcione bien, con un capacitor que sepamos que realmente es del valor que es, porque esto también es otro tema a analizar. Este capacitor que tenemos acá no estamos completamente seguros. Hay puentes LSR que nos permiten medir capacitores de bajo valor, pero son carísimos y no tiene mucho sentido. Los VNA de escritorio, los de verdad, los buenos, ¿no? Este juguete, tienen para medir el circuito LC, nos pueden hacer este cálculo que yo hice en el CUX. Hay un montón de herramientas que tienen que ya están diseñadas y demás, pero bueno, yo no los tengo y son muy caras, son para un laboratorio de RF que justifique los costos, no para mí. Así que esto es lo que yo les quería mostrar. Lo que podemos hacer es entrar a DigiKey, por ejemplo, buscar el capacitor que necesitamos al 1%, por ejemplo, y no buscar ese capacitor de 2,7 pico, comprar, qué sé yo, 20 valores distintos, desde
1 picofaradio hasta 20 picofaradios, comprar todos los valores intermedios y bueno, ir probando, soldando, sacando, soldando, sacando. Y bueno, a medida que la frecuencia es más alta, esto es más complejo de hacer y hasta las gotitas de estaño cumplen una función inductiva capacitiva que nos va a perjudicar este diagrama de Smith. Como está perjudicando mi mano recién, todo esto va a pasar. Entonces, por eso quería explicarles, o sea, este es el método, yo lo hago hace muchísimos años con otro instrumental, no con este, en un entorno controlado y con un montón de facilidades más, de cálculo y demás. Y bueno, funciona, hay productos que se hacen así, en realidad hay productos así. Todos los productos que llevan antenas y llevan un match llevan esto de esta manera, porque ¿qué pasa con esto? Yo ahora, por ejemplo, yo tengo esto ya, supongamos que el capacitor y la bobina es de 100 picohenry y 2,7 picofaradios y está todo macheado y anda perfecto. Supongamos eso. Yo ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que meterlo acá, en esta plaquetita con LoRa. Una vez que la tengo metida en esta plaquetita con LoRa, lo que tengo que hacer es sacar el módulo o armar otra placa sin el módulo, meter acá un cable que va a ir conectado al VNA y hacer otra vez toda la prueba con esto, y ahora tengo que ajustar este pi que tengo acá. Entonces se pueden dar cuenta que es extremadamente tedioso hacer esto y a frecuencias más altas es más complejo y más tedioso y el instrumental es más caro. Entonces, por eso les digo, una cosa es trabajar en frecuencias bajas, por ejemplo 100 MHz, como mucho, ¿no? La banda de aficionado de 2 metros, 144 MHz, o trabajar en aficionado más para abajo, la banda 11 metros radioaficionado de banda ciudadana y demás. Es mucho más fácil, los capacitores son más grandes, las bobinas son más grandes, todo es más fácil de controlar. Así que bueno, gente, quería que tengan una idea, un pantallazo de esto que muchas veces me lo pidieron. Y bueno, que entiendan la complejidad de todas estas cosas, así que espero que les haya servido. Perdón por lo largo, pero bueno, es un video que había que hacer. Así que bueno, gente, nos vemos en el próximo video. Chao.